Y estoy viendo, no sé si lleva micrófono o no. Ah, ya lleva el micrófono, entonces ya la puedo presentar, qué maravilla. Es una de nuestras grandes de la reumatología, no solamente española, sino europea y mundial. No hay un congreso de OAFI que se entienda sin la presencia de muchos buenos amigos, pero especialmente sin la presencia de la doctora que nos va a hablar sobre las nuevas opciones de tratamiento para las rodillas del deportista. Fíjense cómo encaja muy bien con lo que acabamos de hablar, ¿no? Nuevas opciones de tratamiento para las rodillas del deportista. Es la directora del prestigioso Instituto Poal de Reumatología. Es una excelsa reumatóloga, como digo, y es la doctora Ingrid Müller, para la que pido un fuerte aplauso. Doctora Müller. ¿Qué tal? Buenas tardes y muchísimas gracias por una presentación tan inmerecida. Vamos a ver. Yo os voy a hablar de nuevas opciones de tratamiento para las rodillas del deportista. Y yo querría saber en la sala cuántos médicos hay. Levanten la mano. Unos cuantos. ¿Y cuántos pacientes? ¿Cuántos hay? Perfecto. Otros cuantos que también son médicos. Muy bien. Perfecto. Tenemos con nosotros al señor Raúl Arjona, que es un paciente y que también nos ayudará con esta aventura de las nuevas opciones del tratamiento para rodillas en el deportista. Quizá hay algo que entonces estará de más para los que son médicos y sobre todo para los que son médicos de medicina deportiva, y es la introducción al tema, porque esta introducción al tema nos dice que en un estudio publicado, en una recopilación publicada ya hace algún tiempo, de cerca de 20.000 lesiones deportivas, 6.434 estaban relacionadas con la rodilla. Quiere decir que la rodilla es una gran protagonista de las lesiones en el deporte y además de las lesiones en el paciente joven. Es decir, tenemos dos problemas, uno es la frecuencia y otro es la juventud. Y son dos problemas que consideramos en medicina deportiva. ¿Por qué la rodilla? Bueno, por las miles de causas que todo el mundo conoce seguro mejor que yo, por las distribuciones de cargas, por los distintos aspectos que tiene la rodilla, que es una articulación muy compleja y en la cual pues, lesiones de menisco, sobre todo de menisco medial, sabemos que son frecuentes. También son frecuentes las lesiones ligamentosas y aquí estáis viendo, y me perdonáis que os tutee, estáis viendo en ecografía, que es lo que yo básicamente hago, en ecografía musculoesquelética, estáis viendo los bordes óseos del fémur y de la tibia y lo que estáis viendo es ligamento colateral y estáis viendo el ligamento colateral medial cómo se extiende de proximal desde el fémur a distal hasta la tibia y es un gran ligamento cuyas lesiones proximales también son bastante frecuentes. Si yo lesiono el menisco, si yo lesiono el ligamento, este es el ligamento, un ligamento accesible de la rodilla con ecografía, si inestabilizo la articulación, voy a producir un daño a nivel del cartílago y finalmente voy a llevar a este paciente o este paciente va a acabar teniendo una artrosis. Va a acabar teniendo defectos en su cartílago articular. Y todos sabemos lo que pasa con el cartílago. El cartílago tiene una célula perezosa que está limitada en su capacidad para curar y está limitada en su capacidad para producir una matriz extracelular, para producir el medio en el que sobrevive normal cuando existe una lesión, de tal forma que el cartílago deteriorado pues adquiere un aspecto, como estamos viendo aquí, feote, irregular, con úlceras, con una mala matriz extracelular y eso va a disminuir la congruencia, eso hace que la articulación no esté funcionando bien y hace que el paciente tenga artrosis y que tenga dolor. Hay este daño de la matriz, este daño en los componentes de la matriz, el famoso colágeno, los glucosaminoglicanos,
el cambio en agua del cartílago. Recordemos que el cartílago básicamente es agua y todo esto puede conducir a unos síntomas clínicos. ¿Qué síntomas? Bueno, los síntomas realmente no nos orientan tanto acerca del tipo de la lesión en muchas ocasiones, en otras ocasiones sí, y una buena exploración clínica nos va a dar la nota y nos va a dar la pista de qué es lo que está pasando. En otras ocasiones no, porque pequeños defectos del cartílago pueden ser realmente muy dolorosos y grandes defectos del cartílago pues a lo mejor son relativamente asintomáticos, porque en una articulación no todo es el cartílago, sino, como todos sabemos bien, el estado muscular y el estado de los tejidos blandos que rodean esta articulación también es muy relevante. Cartílago, que nosotros también sabemos ver y podemos ver por ecografía, y como que es un tejido lleno de agua, pues es un tejido que se va a ver en un color oscuro. Y es un tejido que cuando se daña, pues ya vemos que va cambiando su morfología, que puede tener depósitos de cristales, veis estas sustancias blancas que hay dentro del cartílago que debería ser negro, el agua en ecografía es negra, pues esto son depósitos, son calcificaciones que podemos ver en el cartílago. ¿Qué es importante de cara a la artrosis? Pues de cara a la artrosis es importante algo que estábamos comentando ahora con Raúl. Si tratamos los defectos del cartílago y lo tratamos en etapas tempranas, la artrosis potencialmente es reversible. Tenemos determinados pacientes que por genética, por obesidad, por el tipo de lesión que tengan, porque sean pacientes displásicos o pacientes dismórficos, pues van a ser pacientes de más riesgo de evolucionar artrosis, pacientes en los que cuanto antes pongamos una solución o intentemos actuar sobre ello, mejor evolucionará nuestro paciente. ¿Qué va a ser generalmente sintomático? ¿Por qué va a venir uno a quejarse? ¿De qué más te quejas? Te quejas del edema óseo. El edema óseo es el hematoma que se hace en el hueso, así para hablar de una forma muy poco científica, en realidad corresponde a como pequeñas fracturas trabeculares del hueso, la sinovitis, el aumento de líquido en la articulación y también el volumen y el grosor del cartílago. Cuando disminuye el volumen, cuando disminuye el grosor, todo esto puede conducir a que una artrosis sea sintomática. Y cuando una artrosis es sintomática es cuando la queremos tratar. Yo no sé si hemos hablado o no hemos hablado en el día de hoy de la evolución o de cómo evaluamos una artrosis, pero la evaluamos realmente cuando el paciente viene para ser evaluado. No podemos saber antes que este paciente va a tener artrosis. De ahí la importancia de un congreso destinado a pacientes en deporte, porque realmente sabemos que el deporte puede producir microlesiones y puede llevarnos a una artrosis. ¿Qué pasa con los métodos que tenemos hoy en día de diagnóstico? Pasa que no tenemos ningún análisis de sangre que nos vaya a decir si vamos a tener o no tenemos artrosis y que cuando nosotros vemos una imagen, sea en resonancia, sea en un scan, sea en una ecografía, ya vemos una imagen de una lesión estructural. Es decir, estamos viendo algo como un mellado en el plato de porcelana que ya va a ser irreparable de alguna forma. Si el mellado es pequeñito, pues a lo mejor se puede poner pegamento y arreglar aquello, pero si es una gran erosión articular, ya lo que vamos a tratar más son los síntomas y vamos a intentar ver de enlentecer el desarrollo de la patología. La artrosis es una enfermedad severa y hay enfermos cuya evolución va a ser peor y se ha visto como una asociación entre fenotipos de pacientes con artrosis con fenotipos de pacientes que presentan peor evolución en el COVID. En la artrosis, ¿qué sucede? Sucede que hay derrame articular, esto es una rodilla, aquí estáis viendo la rótula,
Esto es el cuádriceps, es decir, estamos viendo desde la rótula hacia arriba, hacia proximal, sobre el muslo. Vemos el cuádriceps, podemos estudiar el tendón rotuliano. Muy importante todo lo que sucede en la grasa de Hoffa. Esta grasa constitucional son tejidos que van a tener mucha importancia en el desarrollo posterior de la artrosis, tejidos que ahora van adquiriendo más y más relevancia en el mundo de investigación. Aquí estamos viendo la sinovitis, la gran protagonista en general del dolor y de la evolución de la enfermedad. Y la progresión estructural. ¿Qué pasa con una articulación cuando tiene artrosis? Pasa que el cartílago, bueno, esto no se deja, pasa que el cartílago evoluciona y pasa que el cartílago tiene una deformidad. Ahora, muy bien. Aquí estamos viendo el hueso, la deformidad que ocurre en el hueso, lo que se llaman osteofitos, y aquí estamos viendo que si hay unos grandes osteofitos, tanto en el fémur como en la tibia, el menisco va quedando extruido, va quedando fuera de juego. Esto, por supuesto, lo podemos ver en ecografía y qué duda cabe que en resonancia tendremos una información complementaria que es qué sucede dentro del hueso, algo que la ecografía musculoesquelética no nos da. Y venimos a la parte de infiltrar, que es la parte de nuevos tratamientos. Infiltrar, que es algo que cuando uno es paciente le produce una cierta angustia, es simplemente introducir un líquido a presión dentro de un cuerpo sólido. Esto, en principio, nos puede parecer un tanto arcaico y yo siempre pienso, bueno, habrá un día que a lo mejor lo podemos hacer por otro sistema, pero hoy por hoy lo que sí sabemos es que metemos una aguja y con la aguja y con la jeringa podemos introducir una cantidad determinada de sustancias dentro de la rodilla. Hay una opinión general que es, las infiltraciones son peligrosas. Bueno, las infiltraciones no son ni peligrosas ni no peligrosas. Una infiltración mal puesta en una indicación incorrecta y con un producto que a lo mejor no sea el adecuado para este momento, o demasiadas infiltraciones de algo que no es apropiado para este paciente, por supuesto que no será correcto, pero sabemos que estamos en manos de buenos profesionales y siempre esperamos que cuando nos infiltran se haga con lo que sea oportuno y en el momento adecuado. ¿Cuándo, qué y cómo infiltramos? Bueno, esto depende de la experiencia de cada uno. Si a un traumatólogo le decimos, oiga, usted tiene que infiltrar guiado por ecografía, pues nos va a decir a lo mejor, hombre, ¿de qué? Porque yo hago mi cirugía y yo no me guío para abrir a mi paciente con ningún ecógrafo. Y posiblemente tendrá razón y será una persona que infiltre muy bien. Nosotros, como no somos cirujanos, pues infiltramos guiados con ecografía porque vemos nuestra aguja y así sabemos dónde la localizamos y sabemos que lo que vayamos a inyectar llegará seguro al sitio donde queremos inyectar. ¿Y por dónde inyectamos? Da lo mismo que lleguemos a la articulación por aquí o por aquí. Es igual, lleguemos por donde lleguemos, mientras lleguemos dentro de la articulación y mientras sea poco doloroso para el paciente o lo menos doloroso posible para el paciente. Aquí vemos comorbilidades o interacciones medicamentosas en pacientes con artrosis y vemos que el paciente con artrosis puede tener otra colección de enfermedades que pueden hacer que la administración sistémica de productos de fármacos no sea tan deseable. Si bien hemos de pensar que la administración intraarticular, lo que ponemos dentro de la articulación, por supuesto que luego va a tener una distribución sistémica, aunque sea en menor grado.
¿Cuáles son las indicaciones? Las indicaciones, usamos las infiltraciones pues, para aliviar el dolor, para aliviar la inflamación de un paciente. Cuando hay un derrame, si la articulación tiene mucho líquido, generalmente primero vamos a drenar esta articulación y no queremos pinchar aquellas articulaciones que estén infectadas, salvo que lo que necesitemos sea una muestra de este líquido para saber el tipo de infección que tiene este paciente. ¿Qué vamos a meter? ¿Cortisona? Bueno, pues la cortisona es una opción. La cortisona no es una opción desechable, es una opción muy útil para solventar un problema agudo y para solventar determinados problemas en determinados pacientes. Y utilizaremos el tipo de corticoide adecuado según la infiltración sea más superficial o sea más profunda. Y puede ser una gran opción en determinados momentos. O sea que son una opción de tratamiento y son una opción de tratamiento a corto plazo. ¿Qué ha pasado con la cortisona? Pues que hay estudios in vitro, quiere decir no son en vivo, son in vitro, en laboratorio, donde cuando echas cortisona encima del cartílago, pues parece que el cartílago feliz no se queda y parece que esto acelera el desgaste, la degeneración de este cartílago. Eso quiere decir que repetidas inyecciones de cortisona en una articulación quizá no sea lo más adecuado en un paciente con artrosis. ¿Qué tal con el hialurónico? Es otra opción de tratamiento, sin lugar a dudas. Entonces, ¿qué hace el hialurónico? Tiene un mecanismo de acción físico que es, por su viscosidad, intenta reemplazar una función dañada del líquido articular. Es decir, la absorción de impactos y la lubricación. Al reemplazar esta función, reduce el dolor. También hay un mecanismo fisiológico, que es la reducción de la pérdida de proteoglicanos, de constituyentes de esta matriz extracelular, de este hábitat que tiene el cartílago, y la apoptosis, que es el suicidio del condrocito, a la vez que disminuye la inflamación y los mediadores que producen dolor en la articulación. O sea que, en principio, es un producto muy interesante en su mecanismo de acción. Hay recomendaciones para su uso y hay recomendaciones de la Sociedad Americana de Medicina Deportiva en aquellos pacientes, como siempre, seleccionados en los cuales el producto pueda ser eficaz. Y los péptidos, que son los péptidos. Los péptidos, sabéis que son estas moléculas que, dependiendo del tipo de molécula que estemos usando, van a tener acción antiinflamatoria, van a tener acción sobre la formación ósea y una acción antidestrucción ósea y van a ayudar al hábitat del cartílago a sobrevivir. ¿Qué es lo que es nuevo? Lo que es nuevo es asociar, vehiculizar estos péptidos mediante el hialurónico, asociar una propiedad, un agente que tiene una propiedad física, que tiene esta propiedad lubricante, con los péptidos que tienen distintas acciones a nivel de la articulación. Esto es un producto de relativa novedad, porque es un producto que creo que no tiene más de un par de años de vida, y es un producto que está dando unos resultados realmente muy interesantes en pacientes con artrosis y con dolor articular. Hay publicaciones al respecto, hay publicaciones de los coreanos son los que en principio diseñaron este tipo de conjunción de moléculas o este tipo de vehículo para los péptidos, y las publicaciones realmente son interesantes en cuanto al resultado de este producto. Y este producto, ¿cómo lo inyectamos? Pues lo inyectamos por la misma vía que cualquier otra inyección intraarticular. En este caso, la inyección la estamos viendo en el hombro. Lo más normal es la inyección intraarticular en rodilla, y vais a ver que casi todos los estudios, si buscáis literatura, están hechos en rodilla. ¿Por qué? Porque la rodilla, todos sabemos que es una articulación más fácil de evaluar,
tenemos más facilidad de cuantificarla y tenemos más facilidad para saber si el paciente progresa o no progresa de forma positiva. Hay evidencias en cuanto a que si hacemos la infiltración guiada, ahora viene uno a su terreno y yo, lógicamente, pues a mí me parece que si yo veo la aguja voy a infiltrar mejor, pues hay evidencias de que si hacemos estas infiltraciones guiadas con ecografía parece que acertamos más en el objetivo, en el target del paciente y, por lo tanto, pues tenemos un poquito más de alivio para el paciente. Y esto lo podemos hacer a nivel también vertebral y lo podemos hacer a nivel de las facetas vertebrales y podemos ver la llegada de la aguja al punto de destino y esto, pues ya digo, que nos facilita a todos el saber. Aquí estamos viendo la aguja en una posición transversal, veis que es esto que brilla, y sabemos que la aguja está en el sitio donde queremos llegar. Esto era lo que os quería explicar respecto a las infiltraciones y yo creo que es muy importante lo que Raúl, como paciente, también nos tiene que decir respecto a esto. Y entonces, con la ayuda de Ricardo, que sin él no vamos a poder, seguro. Muchas gracias. Vamos a dejar que Raúl se siente cómodamente. ¿Se acuerdan en la mesa que hemos hablado hace un momentito que el paciente es el que decide si se informa o no se informa de su patología? Raúl amablemente pues, ha venido desde Málaga, ex proceso, para estar hoy en este simposio. Raúl, tu problema es de una artrosis en las dos piernas, ¿no? Sí. Tú eres muy joven. Sí, 42 años. ¿Cuántos? Tengo 42. ¿Y desde cuándo tenías problemas de artrosis? Lo digo porque la gente siempre dice que la artrosis es de gente mayor, que la gente joven, aunque en el programa muchas veces decimos que hay jóvenes de 13, 14, 15 años con artrosis. ¿A qué te empiezan los problemas? Bueno, ante todo, muy buenas tardes y estoy encantado de bueno, explicar mi experiencia y bueno, soy un ciudadano que no pertenezco al ámbito sanitario y voy a explicar cómo me ha ido todo. Te decía, ¿desde cuándo tienes estos problemas, Raúl? Bueno, pues de joven jugaba al tenis de competición y empezaron ya con 19 años a tener problemas de rótula. Con 19 años. ¿Cuándo te diagnostican que tienes una artrosis? Pues a los 33 años. ¿14 años después? Sí. Me hago una resonancia magnética y desgraciadamente ya no había la pérdida completa de rótula y tróclea femoral. Entonces, pues, bueno, se me hizo una cirugía de inestabilidad de rótula y lo que estoy hablando ahora mismo es de la rodilla derecha. Quiero explicar dos cosas muy diferentes, ¿vale? La rodilla derecha, actualmente lo que voy a comentar es algo muy complejo porque se lleva haciendo muy poco en España y en Europa y soy candidato a un aloinjerto osteocondral en fresco. Quiero hacer un llamamiento porque llevo 4 años esperando un donante adecuado de 2 bancos de tejido en España porque no hay más que me provee y que dé las garantías y que preserven ese tejido y tenga éxito. Actualmente también estoy esperando de Estados Unidos de un banco de tejidos muy importante en Virginia porque, claro, las limitaciones ya son importantes. Entonces, bueno, me gustaría que los bancos de tejidos tengan una coordinación, un consenso, los responsables políticamente, porque no es normal que, bueno, que tenga yo que quedarme inválido porque no reciba un donante. Yo entiendo que es complicado, pero estamos en España, en Europa y tantas donaciones que hay, es increíble. Está todo ahora mismo en el aire porque hay muchas cosas complejas ahí.
Y ese es el tema de la rodilla derecha. Bueno, ahora explicaré la rodilla izquierda, que esa está salvada y rescatada. Esas son mis buenas noticias. Una condropatía leve, se hizo rebelde porque se cronificó y escuché a la doctora Müller y experimenté porque, bueno, me he tratado de múltiples tratamientos farmacológicos, biológicos, quirúrgicos, con plasma, ácidos de diferentes marcas y diferente peso molecular. Y bueno, no me había dado ningún resultado hasta que probé el producto este nuevo, para mí desconocido, con péptido, y increíble. Los resultados han sido significativos. He podido controlar el dolor y me ha mejorado el ambiente de la rodilla. ¿Cómo conoces a la doctora Müller? ¿A través de...? Bueno, pues a través de OAFI. OAFI. Tengo que decir que gracias al presidente Josep Vergé he podido sacar partido a este producto nuevo y gracias también a la doctora Müller, que sin lugar a dudas, sin ningún género de duda, estoy seguro que es superior a todo lo que hay anteriormente en el mercado. Simplemente por los péptidos que lleva. Y lo dices por experiencia propia. Sí, me ha mejorado muchísimo, muchísimo. Hablaba doctora Müller de una novedad que no lleva ni 2 años en el mercado. Bueno, y estamos viendo un resultado, en el caso del señor Arjona, espectacular, ¿no? Según él mismo cuenta. Sí, sí, absolutamente. Yo no sé si esto va a suceder en el 100% de los pacientes, como es lógico, claro, pero yo creo que en este perfil de paciente es un producto que sin lugar a duda puede tener un gran resultado. En cambio, la otra rodilla es otra historia totalmente diferente. Así es. El tema de la donación, ¿cómo está, doctora? Lo estábamos hablando con Raúl. Yo no soy una experta en donación, yo sí tengo donado mi cuerpo, pero no soy una experta en cuanto a bancos de tejidos. Yo conozco poco de esto, lo que conozco es en la legislación de nuestro país, el donante es un donante voluntario, sí. Tú eres un donante no pagado en Estados Unidos, tú vendes tu cuerpo, aquí el cuerpo se dona. ¿Qué pasa? ¿Por qué no conservan el cartílago? Comentábamos con Raúl que quizá porque esto tiene un coste, no lo sé, estoy hablando sin experiencia de esto, quizá esto tiene un coste muy alto y quizá luego no tienen el resultado que quieren, o quizá, como Raúl dice, la distribución o el contacto, la localización del paciente y el contacto paciente-donante no es tan claro como cuando estamos hablando de un riñón, de un corazón, que hay unas listas, que es algo muy establecido. Quizá en este caso, no sé, Raúl, posiblemente conoces más que yo, sí, porque vives el problema. Son muchos los factores. Uno de ellos es el preservar este tejido en fresco requiere mucho avance porque si congelan el injerto en fresco, muelen las células del cartílago. Entonces, rápidamente tienen que tratarlo, analizarlo para que no haya ningún contagio de enfermedad, mantenerlo con antibióticos. También pasa que tiene que ser un donante joven. Es una de las limitaciones importantes, menos de 45 años. Otro tema es que en muchas de las donaciones, que la gran mayoría de la gente se piensa que la persona aparentemente está bien de la rodilla y luego cuando sacan el injerto tienen lesiones en la rótula y no es válido. Eso es una complicación añadida. Y luego, pues, lo que le comentaba, no hay consenso, por lo que me he informado, que yo no soy el cualificado para hablar de esto con exactitud, es que es un tema muy complejo. Pero pienso que, por lo que me han dicho los médicos, a una persona joven
como yo, soy candidato, y te rescata y te salva la rodilla. Hasta que no llegue ese donante... ¿Qué calidad de vida tienes, Raúl? Es decir, mismo... a ti subir, bajar estas escaleras, ¿te supone un problema Rodilla o no? izquierda, buena, muy buena. La izquierda ningún problema, pero la derecha, amigo. La rodilla derecha me cuesta más de 15 minutos andar. Más de 15 minutos. Sí, ya tengo afectación al hueso subcondral, osteofitos... Y empeorando. Y me he tratado de todas las maneras, se ha intervenido, pero es que cuando ya hay una artrosis severa en una persona joven es un problema muy grave, porque es que no me han dado otra alternativa. La prótesis contraindicada por mi edad. Es que no ha habido persona que me diga ponte una prótesis, porque la prótesis que yo necesito es la femoropatelar y ese tipo de prótesis está muy controvertida, no es la típica prótesis total. Es decir, otro problema añadido. Entonces, yo no tengo esperanza de que cualquier día me salga un donante y pueda rescatar esa rodilla y son muy pocos cirujanos los que hacen esta intervención en España, unos 3. Ahora hablará el doctor Vergés, pero doctora Müller, cuando usted ha preguntado antes los médicos, los pacientes, yo he levantado como paciente, claro. Mi pregunta como paciente, el caso de Raúl no es habitual, es un caso excepcional, digo, hombre, joven y con esta problemática, ¿no? Bueno, estamos en el Comité Olímpico y estamos con los deportistas. Sí. Y yo creo que los médicos de medicina deportiva, que ven muchos más pacientes que yo, sí que verán pacientes jóvenes, ven más pacientes de deporte que yo, lógicamente, sí verán pacientes jóvenes con artrosis, porque yo llego a ver pacientes jóvenes con artrosis que hayan practicado deporte pues quizá con una intensidad superior a la normal. Se supone que hoy en día todo está muy bien cuantificado el entrenamiento, todo es perfecto, pero las lesiones existen, eso no hay duda, y la articulación queda sometida a un estrés. Si conociste a la doctora Müller por OAFI, seguro que has hablado con María Teresa Vergés, sí, nuestra directora del área de pacientes. Tiene el micrófono en la mano, eso significa que quiere preguntarte algo. Raúl, María Teresa. Agradecerle a la doctora Müller siempre la presentación magistral que haces. Como siempre. Doctora. Siempre. Bueno, Raúl, primero gracias por estar aquí. Has dejado tu puesto de trabajo y circunstancias personales. Cuando Raúl llamó de Málaga, empezó a hablar como lo ha hecho ahora. O sea, con un empoderamiento tremendo. Sí. Y al cabo de un rato que me dijo todo esto que está esperando, dice, ¿pero tú sabes de qué estoy hablando? Digo, no. Hacemos muchísimas consultas, dirigimos a muchos médicos, pero el tema de él en concreto, como decía la doctora, es bastante desconocido. Entonces, Raúl sí que está con la misma problemática, pero un poco más animado de que cuando entraste, ¿no, Raúl? Sí, sí, desde luego, para mí la Fundación OAFI me ha ayudado muchísimo y ha sido clave para la mejoría significativa de la rodilla izquierda y tengo que agradecerle mucho. No, agradecerle a ti por ponerte en contacto con nosotros y lo que podamos hacer, sabes que lo haremos. Entonces, me uno a la reclamación que tú has hecho, a ver si hay alguien que se interesa un poquito más o puede hacerlo, porque aparte te está costando muchísimo dinero y ahora encima Estados Unidos. Es que yo pienso que esto del aloinjerto en fresco, como ha manifestado anteriormente Ripoll, que ha hablado muy poco, ha sido muy escueto, sí, porque el tema lleva muy poquito, pero se han visto resultados que es que en Estados Unidos ya venían de tiempo haciéndolo y, lógicamente, un injerto en fresco rescata la articulación en una persona joven, ojo, esto está indicado en personas jóvenes. Entonces, yo pienso que, bueno, que estoy buscando una salvación, claro, y yo pienso que me merezco una vida digna, pero no entiendo por qué yo me he movido por toda España con el tema de los bancos de tejidos y el tema está en pañales. El tema es sumamente delicado. Hay algo que no sale a la luz, no entiendo por qué. Sé que es una cirugía muy compleja y que lo hacen muy pocos traumatólogos en España, pero es que es un rescate y es que hay evidencia científica de que podría hacer una vida sin dolor. No voy a salir corriendo, pero por lo menos sin dolor.
y yo con eso me conformo. Claro, No pido más. Calidad de vida, Entonces, claro. que bueno, pues si alguien sabe de los bancos de tejido, a ver qué explicación le dan, porque dan pocas, dan pocas. Hay una cosa clara, Raúl. gracias. Desde hoy hay un antes y un después, seguro, porque estás publicándolo en vivo y en directo. Pienso que eso le podrá, en un futuro, salvar muchas rodillas, si esto sale en auge. Luego se va a ver a través del canal YouTube pues por todo el mundo. Y como el doctor Vergés ha dicho hoy mismo también que Wafi es un poco la causa el patrón de los imposibles, ¿no? Sí. En Bueno. cuanto el doctor Vergés ha conocido este caso, Sí. porque lo vio, lo trató en la consulta de Barcelona. Sí, no. Raúl, lo mismo que dice María Teresa, bueno, felicitarte por testimonio. Esto es la auténtica realidad de la artrosis. O sea, que no es que... Porque hoy estamos hablando de la artrosis, pero hoy vienes tú, haces tu testimonio, y esto es lo que nos encontramos cada día. Encontramos miles de personas, no es el caso tuyo de que necesiten un autotrasplante, dijéramos, de rodilla, ¿no? Pero encontramos muchas personas con dolores, con incapacidades funcionales, sean no deportistas, ¿no? Y con el sufrimiento y la depresión y la ansiedad. Y muchas veces el no ser escuchados, porque siempre decimos que la artrosis no tiene glamour. Lo decimos porque sí que la tiene, ¿entiendes? ¿No? Entonces, bueno, el caso tuyo, yo lo recuerdo perfectamente, una de nuestras obligaciones de la Fundación es ayudar a la gente. Pues somos la Fundación de Pacientes para ayudar a los pacientes. Me acuerdo que cuando me explicó tu caso, pues explico la historia para acabarla porque lo había explicado muy bien la doctora Muller, que por cierto te felicito. Justamente nosotros, claro, una de las funciones que tenemos en la Fundación, una de las funciones es intentar que se genere I+D para tener nuevos tratamientos para la artrosis, para la salud articular, porque como se ha comentado esta mañana, la terapéutica en la artrosis es pobre, es una terapéutica muy pobre. Entonces necesitamos que se genere I+D. Y por eso desde la UAFI estamos generando este congreso para que se genere I+D, para que haya aquí esta mañana han salido algunos proyectos que se pueden hacer, lo queremos que genere esto. Entonces me acuerdo tu caso muy bien, que me llamaste, explicamos, y justamente se acaba de aprobar este producto, que está aquí expuesto de la compañía PharmaLeader, que es un péptido, dijéramos, péptido antiinflamatorio con, dijéramos, ácido hialurónico, que es de vehículo, pero lo importante es el péptido. Se ha aprobado por la Agencia Española del Medicamento como Medical Device. Entonces dijimos, oye, la doctora Muller acaba de hacer unas experiencias y dijimos, oye, pues mira, hay esta alternativa terapéutica que vamos a probarla, que es la función de una fundación de pacientes, ayudar, dijéramos, a que haya tratamientos a sus pacientes, ¿entiendes? Siempre, eso sí, haciendo las cosas con seriedad y bien hechos y con máximo código y con máxima rigurosidad. Nos pusimos en contacto con tu médico, porque hablé con tu médico, oye, mira, hay estos datos, que está aprobado por la Agencia de Medicamentos, hay estos datos. Y después también tengo que agradecer a José Luis Berenguer, a la compañía PharmaLeader, porque además nos dieron las muestras gratuitas, que también se tiene que decir las cosas, ¿no? O sea que no. Y te mandamos las muestras y el médico te las puso y el gran contento, pues que te haya mejorado, ¿no? O sea que estamos encantados que te haya mejorado, ¿entiendes? Porque esto es nuestra función, o sea, no lo hacemos porque nos toca hacerlo, lo hacemos con gusto, contigo y con todas las personas que podamos ayudar. Esto por un lado. Y por otro lado, tú sabes muy bien y tienes toda la razón, que vamos a hacer, que lo estamos haciendo, lo que podamos, para ver si esto, ¿entiendes?, lo podemos solucionar. El tema del autotrasplante. Es un tema que también España últimamente pues parece el ejército Pancho Villa, hay ciudades autónomas y cada uno hace lo que quiere. Esto tenemos que poner un poco de orden, porque tiene que funcionar bien. Y ahí también nos vamos a meter, y de hecho ya nos estamos metiendo. En el sentido, como pacientes, tenemos la obligación de ayudar. Veremos a dónde llegamos, pero bueno, si hemos sido capaces de parar una desfinanciación del Ministerio de Sanidad con los medicamentos que hoy se han visto que eran necesarios, se han presentado datos conforme son medicamentos que aportan un alto valor terapéutico, pues vamos a intentar hacer lo mismo. O sea que hoy tenemos ya dos deberes. Uno es que la especialidad de medicina del deporte continúe siendo una especialidad, este primer deber. Segundo deber, pues vamos a intentar pues hacer lo que te mereces, ¿no? Pues que funcione, que haya un banco de tejidos, que haya un orden y que realmente pues haga bien. Y sabes que lo estamos intentando, a ver cómo lo podemos arreglar. Y bueno, agradecerte que estés aquí. Sí, gracias a todos ustedes por escucharme y nada, finalizar de que, bueno, el producto me ha controlado bastante el problema de la rodilla izquierda y eso ya es mucho. Nos alegramos, Raúl. Lamentablemente no tenemos más tiempo, pero te agradecemos muchísimo tu esfuerzo. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Y aprovecho para agradecer también a la doctora Muller. Doctora Muller, muchísimas gracias.